Qué bendición el poder saludarte. Bienvenido a la Escuela Sabática Universitaria. Ya estamos casi al final del trimestre y sin duda hemos estudiado el libro de Job, encontrando y reafirmando cosas muy importantes de nuestra fe. En la lección de hoy, el versículo de memoria nos recuerda lo maravilloso que es Dios. La Escritura dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sí, así es Dios. Él conoce todo. Él conoce tus necesidades, conoce tus sueños, conoce tus dificultades. Y Él te dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, cuidándote, guiándote, para que ese plan maravilloso que Él tiene para tu vida pueda convertirse en una realidad. Así que no te vayas, disfrutemos juntos del estudio de la palabra en la Escuela Sabática Universitaria. Bienvenidos nuevamente a la Escuela Sabática Universitaria. Estamos ya a punto de iniciar nuestro repaso, nuestro análisis de las Sagradas Escrituras con la lección número 10 de este trimestre, del cual hemos estado hablando del libro de Job. Temas muy interesantes que sin duda nos ayudan a edificar nuestra vida espiritual. Pero antes de hacerlo, quiero presentarles a quienes están con nosotros aquí en el estudio. Voy a iniciar, como es costumbre, con la persona que se encuentra a mi lado derecho e izquierdo en sus pantallas. Hola, mi nombre es David Hernández, soy estudiante de Teología en la Universidad de Montemorelos. Bienvenido, David. Gracias. Mi nombre es Uriel Suárez, soy estudiante de primer año de la Facultad de Teología, también de la Universidad de Montemorelos. Bienvenido, Uriel. Ok, mi nombre es Eric Alfaro Escalante, soy estudiante de segundo año de la carrera de Teología. Muy bien, bienvenido, Eric. ¿De dónde son originarios, Eric? Yo soy de Tapachula, Chiapas. De Chiapas, del sur Así de es. México. De Michoacán. Del Pacífico mexicano Y de Chiapas también. de Chiapas también. Bueno, qué gusto tenerlos aquí. Bueno, para iniciar, Eric, ¿nos ayudas? ¿Nos guías, por favor, en oración? Claro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos regalas de repasar la lección de Escuela Sabática. Y en este momento, Señor, queremos invitarte para que estés con nosotros y dirijas nuestras palabras. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, la lección número 10, ya casi finalizando el trimestre, casi finalizando el año, nos queda solo un mes, nos menciona de la aparición de un personaje nuevo en el diálogo que Job tenía con sus amigos. Y el título de la lección es muy interesante: la ira de Eliú. La ira de Eliú. ¿Qué podemos mencionar al respecto? Porque hay temas muy interesantes, cosas que la lección menciona, como uno de ellos, consoladores miserables. Miserables. ¿Qué nos dice esta lección, David, Sí. Eric Y Uriel. y Uriel? Yo creo que la lección, al igual que algunas atrás, plantea una de las, digamos, preguntas más difíciles, ¿no? Estamos hablando a nivel de teología, ¿no? Que complicadas como para resolver. De hecho, no tenemos una respuesta como tal. Y en cierto sentido, Eliú está molesto porque la situación, digamos, que han venido defendiendo sus compañeros es la misma que él defiende, pero Job no comparte esa misma idea. Entonces, el concepto que ellos tienen, cómo ellos están entendiendo la situación de Job, no es la misma que Job me entiende, y él se molesta porque dice: te llevamos tanto tiempo aquí, tú dices que no es así. Y eso pues refleja en cierto modo la forma en cómo nosotros también tratamos de entender la Biblia y cómo a veces queremos imponer nuestro entendimiento sobre otras personas sin recordar que somos muy limitados para entender a Dios plenamente. Yo creo que también es bien interesante la lección de este día porque la ira de Eliú no es una ira que está contra Dios, sino una ira contra Job. Porque Eliú, de alguna manera veremos que defiende a Dios, porque pues lo que Eliú está enojado con Job porque él no quiere entender que lo que le está llegando, el sufrimiento que él está pasando, es una consecuencia de sus malos actos. Ahora, podemos hacernos una pregunta: ¿necesitamos defender a Dios? Interesante. Yo digo que no. O sea,
Ya lo dice el texto de memoria, ¿no? Mis pensamientos son más amplios, más grandes de lo que nosotros podemos entender. Es decir, cuando Dios se reveló a nosotros en la Biblia, tuvo que utilizar el lenguaje humano para que nosotros lo comprendiéramos. Entonces utiliza muchas figuras, muchas imágenes que aparecen en la Biblia, pero es esa limitación humana que Dios tuvo que asumir para que nosotros pudiéramos entender. Entonces, intentar explicar algunas cosas que parece que no tienen explicación, es incurrir en conceptos que quizás no son bíblicos, que son nuestros realmente, que son ideas que nosotros hemos concebido o que nos han enseñado, pero que no aparecen en la Biblia. Entonces, intentar defender a Dios a veces, en lugar de hacer un bien a la causa, digamos, a la causa de Dios o al cristianismo, terminamos haciendo un contraste con lo que la lección menciona el domingo acerca de los consoladores, los amigos de Job, quienes llegaron con él y estuvieron una semana en silencio y después empieza un diálogo, ellos tratando de señalar que Job estaba mal, que lo que le estaba sucediendo era una retribución a las acciones, lo cual Job decía que no. Y Job cuestionaba porque no era una situación fácil la que estaba viviendo. Pero haciendo un contraste, al ver la actitud de los amigos de Job, ¿cuál debiera ser nuestra actitud? Pues yo creo, pastor, y lo hemos analizado ya en lecciones pasadas durante el estudio del trimestre, que definitivamente tenemos que velar por ser oportunos y por ser prudentes al momento en el que intervenimos. Hago esta pregunta porque en lugares donde hay un grupo grande de personas, vamos a decirlo en este caso las iglesias, el asunto de las relaciones entre los miembros, incluso en el trabajo, hay ingredientes que aparecen que a veces destruyen las mejores políticas o los mejores deseos. El prejuicio, el que yo pienso que debe ser así, el velar por mis propios intereses. Es más, a veces estamos dispuestos hasta a mentir para conseguir lo que queremos, a una costa de personas inocentes, o a veces en personas que no tienen nada en contra de nosotros, pero de pronto uno en una actitud, no sé, nos levantamos, como dice la gente, con el pie izquierdo y empezamos a señalar. Y es que los amigos de Job tienen, dentro de todos los discursos que ellos han dado, han dicho muchas cosas que son ciertas, sí, que tienen su lugar, ¿no? El problema es que ellos siguen defendiendo su punto, ¿no? Dios es justo, y por lo tanto, como Dios es justo, lo que te ha pasado no es injusto, válgase la redundancia. Es decir, tú cometiste algo, por alguna razón estás recibiendo lo que mereces. Job dice, no es así. Y hace todo un recuento de algunas cosas que él ha hecho. Yo ayudaba a la viuda, ayudaba al pobre, en fin. O sea, en su lógica, él no encuentra la razón por la cual tiene que pasar esto. Para los amigos de Job está claro, algo hiciste mal. Y la lección nos plantea algo muy, muy importante que mencionaba Uri hace un momento, ¿no? El ser oportunos, ¿no? A pesar de que tenían la verdad, a pesar de que habían algunos elementos muy, muy, muy buenos en los discursos de estos amigos, eso no quiere decir de que el momento en el que ellos lo estaban mencionando sea el más oportuno. Mencionabas en algún momento con Uri, ¿no? Supongamos que estamos en un velorio, ¿no? Con un ser querido que falleció y quizás es el predicador el que está dirigiendo la palabra. Y hay un texto bíblico que es claro, ¿no? Que dice, bueno, Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y eso es cierto, ¿no? Pero nosotros no entendemos mucho la situación en ese momento. El contexto. El contexto, y mencionarlo allí, aunque es una verdad, no quiere decir que sea oportuno. Porque finalmente nosotros no tenemos entender todo el futuro, digamos, de esa persona. Así los amigos de Job, ellos quieren defender su punto, quieren defender su idea, pero dentro de la defensa que ellos hacen, quieren decirle a Job, tú estás mal, por alguna razón. Por eso la lección dice, son consoladores miserables, ¿no? Porque en medio de su consuelo, de ofrecer consuelo, lo que ellos quieren hacer es meter su idea en la mente de Job. Me parece muy interesante porque aquí ni Job, ni los amigos de Job sabían lo que estaba pasando realmente. En el capítulo 1 y versículo 8 del libro de Job,
encontramos que entre Dios y Satanás hubo como un trato entre ellos, ¿no? Pero que nadie de los que estaban aquí en la tierra sabía. Ellos estaban detrás de cámara viendo a Job y a los amigos, porque Dios había dicho que este hombre, Job, era perfecto, era temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, nadie sabía lo que realmente estaba pasando, ni Job ni sus amigos. Y a veces nosotros en las situaciones que pasamos, a veces detrás del sufrimiento, detrás del dolor, detrás de una pérdida, no sabemos lo que realmente Dios quiere darnos o quiere enseñarnos. Así que me parece muy, muy interesante esta parte. Sí, y pues yo creo que es natural, ¿no? En algún momento lo mencionamos, cuando nosotros ahora, en este siglo, observamos la historia de Job, aún así surgen muchas preguntas, vemos, bueno, pero es que Job no lo entendía, ¿no? Pero Job está actuando como una persona, cualquiera de nosotros pudo haber actuado. El entender, si él al hacer un análisis de su vida, al hacer una evaluación de su forma de vivir como hijo de Dios, como piadoso, él dice, yo he hecho las cosas bien. Entonces la pregunta natural es, ¿por qué? O sea, ¿por qué me pasa esto? Él quiere tener una razón, no sabe qué. Los amigos tienen otra razón, pero como dice Eric, ninguno de ellos entendió plenamente. ¿Cómo ven la entrada de Eliú en la conversación? Pues el relato dice que él no estaba ahí desde el principio de los discursos, que llegó después y bueno, su actitud primaria fue ira. Se enojó porque a pesar de que estaban hablando tanto tiempo... Okay, perdón, algo interesante, él espera que todos terminen, ¿no? Ajá. Es muy probable que él haya sido una persona, el más joven del grupo. En la cultura de aquellos años, según algunos comentadores, los más jóvenes no podían hablar hasta que todos los mayores hayan terminado. Sí, él mismo lo señala, ¿no? Que se esperó. Y ya después de que se espera que termine todo su discurso, pues se molesta. Y muy enfáticamente, ¿no? Se molesta, dice ira de Eliú, ¿no? Se molesta bastante. Y pues su molestia básicamente refiere a que nadie le da una respuesta a la situación de Job. Sí, y a pesar de tanto que le explican y tanto que le dicen, Job no lo acepta, ¿no? Sí, en 5 versículos 4 veces aparece que estaba lleno de ira, imagínense. Sí, de hecho, quizás para ayudarnos a entender un poco hasta qué grado podía estar enojado Eliú, la palabra que se utiliza generalmente para decir ira en realidad significa fruncir el ceño, estar ceñudo, digamos, ¿no? Entonces Eliú, la expresión que pudo haber tenido para decir, a ver, decirle a Job, ya te dijo fulano, ya te dijo sutano, y no logras entender de que, mira, Dios es justo, porque dice el texto claramente aquí en 32:2, ¿no? Eliú estaba molesto, dice, se encendió en ira, por cuanto se justificaba Job a sí mismo más que a Dios. Es decir, Job decía, no, es que yo soy justo, yo he hecho las cosas bien, no entiendo por qué. Sí, así es, miren, creo que en este momento, pues, Eliú, él se enojaba tanto, ¿no? Porque ya había pasado anteriormente sus amigos, y Eliú no entraba, Job no entraba en razón. Parecía que no entraba en razón. Parecía que no entraba en razón. Entonces, Eliú, enojado como último participante aquí, entra y pues queriendo hacer entender otra vez a Job, pero no logra. Job se queda con esa pregunta otra vez, no logra entender. Iba a hacer una pregunta, pero ¿qué les parece si la hago regresando al corte? No se vayan, estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Sabemos que lo que más te importa es el bienestar de tu familia. Por esto, hemos reunido diferentes expertos en medicina familiar, psicología, nutrición y actividad física. En cada capítulo nos resolverán dudas y nos darán recomendaciones para tener un estilo de vida saludable. Porque la felicidad y la salud de la familia no se improvisan. Aprende con nosotros en Saber Vivir. Bienvenidos nuevamente a la Escuela Sabática Universitaria. Gracias por permanecer con nosotros. Bueno, antes de irnos al corte, les dije que quería hacerles una pregunta. ¿Será que a veces es mejor el silencio
cuando nos acercamos a alguien con problemas? Yo creo que definitivamente sí. O sea, en ocasiones hacemos menos daño si no Si decimos guardamos nada, silencio. si guardamos silencio. Y es que para nosotros como humanos, con nuestra mente y entendimiento limitado, pues en ocasiones tenemos o desarrollamos esa necesidad de tener la razón siempre. Queremos imponer nuestro punto de vista. Yo no sé si estoy en lo correcto, pero ¿tú tienes una relación con el área de Derecho? Sí, yo soy Ok. licenciado en Derecho. Eres licenciado en Derecho. Entonces, en medio te ha tocado mediar en conflictos, ir a los juzgados, Así es. ver las argumentaciones. Desde esa perspectiva ahora, junto con la teológica, ahora estás estudiando para ser un ministro, ¿cómo uno puede resolver conflictos sin dañar tanto a la otra parte? Bueno, de antemano, cabe decir que es posible argumentar desde los dos puntos de vista del conflicto, ¿no? Porque si no, no tendrían funcionalidad nuestros juicios. Tanto el que está en contra como a favor puede argumentar y puede presentar argumentos convincentes, pero definitivamente hay alguien que tiene la razón. Claro. Y al final de cuentas, quien tiene la razón, pues es quien obtiene el favor del juez. Si lo ponemos en el marco del conflicto aquí con Job, pues yo creo que de pronto ya habíamos estudiado en lecciones anteriores, ¿no? La importancia de no juzgar, Sí. de esperar, de conocer. Y es que cuando no conocemos y juzgamos hacia la primera, pues nos podemos arriesgar a hacer comentarios imprudentes, Claro. ¿no? Y creo que definitivamente el ejemplo que se presenta aquí, ya que nosotros conocemos el contexto, lo estudiamos, de que no era nada más un capricho de Dios lo que estaba sucediendo a Job, era el resultado pues de una situación que tuvieron en el cielo. Dios eligió a Job porque era bueno, no lo estaba castigando, fue el ejemplo que él eligió porque era de lo mejor que tenía y pues permitió esta situación, ¿no? Pero definitivamente lo que podemos rescatar es que no tenemos que tener esa intención de tener siempre la razón, porque nos puede llevar a cometer errores. Reconocer nuestras limitaciones, vaya, ¿no? Así es. ¿Puede ser un silencio combinado con la prudencia? Sí, definitivamente. Hay momentos, como dijo el sabio, ¿no? Hay momentos en que hay que hablar y hay momentos en los que hay que callar. Así Porque, por ejemplo, si vemos, nosotros que trabajamos en el dormitorio, ¿no? Bueno, Y vemos- déjame explicarle que es un dormitorio con ¿cuántos jóvenes? 256 ahorita. 256 chicos de edades de 17 a 24, a 24, 25 años más o menos. de todo tipo de carreras, ¿no? Medicina, odontología, arquitectura, teología, Y con diferentes caracteres. Así es. bajitos, altos, de México, extranjeros. Y extranjeros. Extranjeros, sí. así es. Y ustedes tres apoyan en el dormitorio, les llamamos cariñosamente monitores, Monitores o monis. Sí, y ahí es donde uno se enfrenta, ¿no? A que hay momentos en los que si está haciendo algo que está equivocado, no puedes callarte y decir, híjole, se está haciendo algo mal, pero ¿y si le digo? Quizá lo haga sentir mal. No, hay momentos en los que tienes que decir, bueno, tengo que llamarle la atención. Pero hay otros momentos en los que sabes que no tienes que pronunciar palabra. Esa habilidad para descubrir cuándo hablar y cuándo Así es. callar, esa es la prudencia. Es bien interesante porque el mismo en Proverbios dice que hasta el necio cuando calla es sabio. Y algo bien interesante me pasó en el pasillo. Hace como 2 sábados anteriores, uno de mis muchachos estaba afuera en el lobby y estaba preocupado. Vi que estaba muy preocupado. Entonces, era sábado, estábamos sacando ya a los muchachos para ir a la iglesia. Entonces, cuando fui a él, dije, ¿cómo le digo? ¿Qué tengo que hacer? ¿O cómo entro para consolarlo? Mejor decidí no decir nada y solo abrazarlo porque él estaba en el sillón y cuando lo abracé él comenzó a llorar y pues me dijo que no lo iba a volver a hacer. No me dijo nada más, pero él sentía ese arrepentimiento y creo que eso es bien importante. Hay que saber cuándo necesitamos hablar y cuándo también necesitamos callar y a veces el silencio, como el pastor lo dijo, vale mucho y educa Muchísimo más. más. Así es. Yo creo que debe ser como ser prudentes, y yo creo que mucho viene de nuestra oración y nuestra relación con Dios al pedirle, Señor, hágase tu voluntad, que mis palabras
puedan ser palabras sabias que en vez de destruir, edifiquen, ¿no? Sazonadas, dice el apóstol Pablo. Sí. Bueno, la lección menciona también algo muy interesante, la irracionalidad del mal. Híjoles. ¿Cómo explicar el mal? Sí, no. Yo creo que, bueno, comenten ustedes. Yo creo que el libro de Job es uno de los libros, digamos, que plantea las situaciones filosóficas más complicadas, ¿no? Más actuales. La mayoría de los seres humanos, cuando nos enfrentamos a situaciones muy complicadas o crisis, ¿no? Siempre vamos a llegar al punto en el que llegó Job. ¿Por qué? O sea, si Dios existe y yo he sido bueno, ¿por qué existe el mal y por qué me tocó a mí? Se decía, ¿no? El mal, si se le da una razón de ser, entonces dejaría de ser mal, porque como dicen otros, y se válgase la redundancia, ¿no? Sería un mal necesario. Y de acuerdo con el concepto bíblico, no estaba en los planes de Dios que los seres humanos sufriéramos, así que el mal es un intruso dentro de los planes de Dios. No existe una razón, es algo que no podemos explicar y que tenga lógica para nosotros como seres humanos. Sí. Así es. Creo que, pues... Bien podemos decir que el mal, así como la muerte, son unos intrusos. Difícil, casi imposible de explicar. No, es que... No se puede explicar. No. Y eso es complicado para los seres humanos, porque nosotros como seres humanos, y más los seres humanos que vivimos de este siglo para acá, digamos del siglo XIX más o menos para acá, estamos acostumbrados a encontrar una razón de ser a las cosas. Entre más pasa el tiempo, las nuevas generaciones demandan en una respuesta incluso inmediata, ¿no? Por ejemplo, lo vemos nosotros, si le explicamos a un muchacho por qué le pido esto, es más sencillo que lo haga a que yo le diga, tienes que hacerlo porque sí. ¿Me explico? Pero el mal no tiene una razón lógica, o sea, no se puede explicar, porque ¿cómo explicamos? El libro de Ezequiel dice de que esto sucedió en el cielo. ¿Cómo explicamos que en un lugar perfecto, en un lugar donde no existía absolutamente nada de mal, se origina el mal? ¿Cómo explicamos que en un ser que fue creado perfecto hayan llegado esos pensamientos? O sea, eso escapa completamente de la forma en cómo nosotros entendemos. Así como Adán y Eva, que tenían comunicación directa con Dios, hayan decidido seguir al enemigo de Dios, ¿no? Es ilógico. Y es muy probable de que algunas personas que nos estén viendo en este momento digan, no, es que eso no tiene razón, tiene que haber una explicación. Porque es incomprensible. Así es. Es incomprensible. Creo que definitivamente la lección dice el mal mismo no tiene sentido. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que mantenía de pie a Job? Porque la esposa de Job le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Pero, ¿por qué Job se mantuvo de pie? ¿Qué es lo que Job tenía que también podemos tener nosotros? Porque él en ningún momento le echó la culpa a Dios diciéndole que tú eres el culpable de mi situación. Sin embargo, creo que lo que él le mantenía firme era su integridad. Porque la lección dice que él se justificaba a sí mismo. Para que él se justificara a sí mismo es que él tendría que ser de plano muy perfecto, íntegro, y el mismo Dios lo dijo aquí en el capítulo 8 del versículo 1. ¿Quién pudiera soportar un análisis de toda la vida, ¿no? Si te dijeran, a ver, haz un análisis de tu vida, ¿en qué te has equivocado? Pues va a haber muchas razones, va a haber muchos errores. Creo que si algo similar viniera en nuestras vidas ahora, una tragedia, entonces pondríamos a recordarnos lo mal que hemos hecho y quizás diríamos, bueno, me lo merezco. Merezco esto, merezco lo que está sucediendo. Pero este hombre, Job, él sabía que su vida era íntegra, perfecta. Así que... incluso nosotros, cuando estamos ante situaciones difíciles, de pronto tenemos la tendencia de olvidar que estamos en un conflicto y que los buenos también tienen problemas, ¿no? Así como cualquier otra persona, estamos expuestos al sufrimiento. Hay dos cosas más que la lección señala. Una es el desafío de la fe. ¿Cómo aparece aquí la fe en medio de...? Pues yo creo, pastor, que
que el hecho de saber, o sea, la lección contiene citas de Elena de White que nos explican que el pecado y el mal no tienen explicación. Yo creo que entender eso para nuestra vida es una advertencia que constituye un avance, ¿no? El hecho de aceptar que no tiene explicación y que no necesitas una explicación para seguir adelante ni para justificar las acciones de Dios. ¿Será que a veces, Uriel, nosotros no alcanzamos a percibir lo que pasa a nuestro alrededor? Pues quizá es eso. Por ejemplo, hay veces muchachos que uno habla con ellos, los orienta, los invita a hacer ciertos cambios en su vida y vemos un esfuerzo auténtico por hacerlo y les sucede algo. ¿Será que tenemos nosotros que recordar las promesas bíblicas en todo momento, David? Yo creo que en la medida en que nosotros conocemos a Dios y que recordamos que Él nos hizo promesas a nosotros, pero también hizo promesas a otras personas en el pasado, al pueblo de Israel, y las cumplió, entonces al aferrarnos a esas promesas bíblicas nos pueden ayudar a mantenernos firmes a pesar de las circunstancias. No es sencillo, pero si tuviéramos una razón o tuviéramos que tener explicaciones para el mal y para muchas otras cosas más, entonces no habría lugar para la fe. La fe es eso, ¿no? Confiar en Dios a pesar de que yo no sé muchas cosas. Para concluir, hay otra situación. En el libro nadie le echa la culpa a Satanás. Interesante. Probablemente por el concepto que tienen de Dios. Dios es justo. Para ellos el asunto se resume en esto. Dios es justo, así que no pudo haberte hecho en forma injusta. Tú debiste haber pecado. Debió haber habido una causa para que hubiera este efecto. Entonces tú te portaste mal, así que te lo mereces. Ajá. Así es. Si ellos, y ese concepto que tenían de Dios les hizo dirigir su vista, digamos, de su enfoque de el verdadero causante del mal de Job hacia Dios. En los últimos segundos que nos quedan, ¿con qué nos quedamos de la lección? Eric. Creo que hay que saber, hay que entender que las situaciones que en algún momento van a sucedernos, algunas tragedias, algunos problemas, entender que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y creo que Dios tiene grandes planes para nosotros, aún en los problemas que pueden suscitarnos. Sí, Uriel. Pues la invitación a esforzarnos por vivir por fe y no por vista. Gracias, Uriel. Yo me quedo con la idea de que a pesar de las preguntas, de las dudas que pueda tener de la existencia de Dios y otras cosas que puedan surgir, que un conocimiento a través de la Biblia de Dios me puede ayudar a mantenerme en mi fe, digamos, y a mantener esa confianza en Dios, que es la explicación de la Y permanecer. Permanecer en Él. Bueno, queridos amigos, les damos muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana, ya saben, en la Escuela Sabática Universitaria.